Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias conforme estudiamos juntos la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1. El mensaje que el Espíritu de Dios nos trae el día de hoy es una palabra muy fuerte, uno que creo yo tiene implicaciones de largo alcance y uno que de ninguna manera puedo yo comenzar a explicar de manera plena en la hora que tenemos juntos. Pero quiero que escuche con mucha atención porque no es un mensaje que es escuchado con frecuencia, pero es uno que es necesitado de manera desesperada. 1 de Timoteo capítulo 1, estamos estudiando 1 de Timoteo y ahora estamos en los últimos 3 versículos del capítulo 1. El texto dice, comenzando en el versículo 18, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar». En nuestro estudio de este pasaje, conforme estamos exponiendo 1 de Timoteo, hemos estado señalando los 3 versículos en su totalidad, pero para el día del Señor pasado y para el día de hoy nos estamos enfocando en una frase en el versículo 20. Entregué a Satanás. Un pensamiento aterrador, una realidad aterradora, pero una que la iglesia debe entender. Satanás, el enemigo de Dios, el aborrecedor del bien, mentiroso, asesino, demonio, líder de las fuerzas demoníacas, aborrecedor de Cristo, enemigo infernal, quien vive para destruir a todo lo que Dios diseña y será consignado en últimas al lago de fuego para ser atormentado para siempre. Satanás, el que hace a los pervertidos, el que hace a los locos y criminales, devastador de familias, creador del caos. Ser entregado a él es de hecho un pensamiento aterrador. Ahora, mencioné la última vez cuando estudiamos esto que para ser entregado a Satanás debemos suponer que previo a eso uno no estaba de manera completa bajo su control. Permítame explicar esto un poco más. Toda la humanidad no redimida está caída en pecado y las Escrituras nos dicen en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Además, Romanos 1:18 al 32 dice que debido a que el hombre ha caído en pecado, Dios lo ha entregado. Lo vuelve a decir, Dios lo ha entregado, y una tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para expresar toda forma de maldad. Lo que eso dice es que Dios ha abandonado a la raza humana en el pecado al poder de Satanás. Esa es la razón por la que Efesios capítulo 2 y el versículo 2 dice que toda persona no redimida que está muerta en delitos y pecados anda según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, que es llamado el espíritu de desobediencia, quien opera en ellos. La raza humana no redimida en su totalidad está bajo el poder de Satanás. ¿Quiénes entonces son aquellos que son entregados a Satanás? Deben ser aquellos que han encontrado algún tipo de refugio de eso. Y de hecho vimos la última vez aquellos que son parte de la comunidad redimida, aun cuando son incrédulos, quienes se asocian externamente, han encontrado en esa asociación una especie de protección. 1 Corintios 7 dice que una esposa incrédula es santificada por un marido creyente, una esposa creyente santifica a un marido incrédulo, y los hijos son santificados en un hogar en donde hay un cónyuge o un padre creyente. En otras palabras, identificarse con la comunidad redimida, aun cuando sea solo externamente, es encontrar un refugio, un cierto nivel de protección de la furia plena de los ataques de Satanás, ya que en la iglesia, conforme Dios derrama su bendición en los que verdaderamente son redimidos, salpiquen algunos de los no redimidos quienes se encuentran en la proximidad a aquellos que pertenecen a Dios. Ser entregado a Satanás, entonces, es tomar a ese creyente o ese incrédulo, quien esté en la familia de los redimidos, por lo menos externamente, y sacarlos para que queden expuestos a la furia plena del mundo de Satanás. Y de eso estamos hablando. Algunas personas, por diseño de Dios, por su propósito soberano y como un acto santo para su propia intención y voluntad, son sacados del lugar de protección de la iglesia y expuestos a la dimensión satánica. Y estamos aprendiendo acerca de eso.
Pablo instruye a Timoteo en este primer capítulo que él va a tener que hacer eso con ciertas personas en la iglesia en Éfeso, en donde se encuentra ahora. Pablo dice, yo puse el ejemplo en el versículo 20, porque yo tomé a Himeneo y a Alejandro y los saqué, los entregué a Satanás para que ellos literalmente sean preparados, instruidos físicamente o castigados físicamente por su blasfemia. Ahora ese es el patrón para lo que quiero que hagas. La iglesia es un refugio maravilloso, un lugar de protección para creyentes. Inclusive es un lugar en donde los incrédulos pueden venir y encontrar cierta medida de protección de la furia de Satanás, pero también las Escrituras son muy claras en enseñar que para los propósitos propios de Dios hay ocasiones y hay personas quienes son expulsados al dominio de Satanás. Ahora, permítame tan solo recordarle lo que dijimos la semana pasada. Algunas veces el Señor entrega a un verdadero creyente a Satanás por una razón positiva que está ligada a su propia soberanía. Y vimos eso en una ilustración en la vida de Job. Job no solo era un buen hombre, él era el mejor de los hombres, un hombre recto, quien honraba a Dios con todo en su vida, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios. Y sin embargo nos dice en el libro de Job que él fue entregado a Satanás, y a Satanás se le permitió destruir todas sus posesiones, destruir a toda su familia, e inclusive traer una enfermedad terrible contra su propio cuerpo. Y Job nunca realmente entendió por qué esto pasó. Inclusive al final del libro, él no estaba seguro de manera específica por qué Dios trajo esto, fuera del hecho de que Dios se había revelado a sí mismo en esto como un Dios soberano. Pero conforme miramos hacia atrás en el libro de Job, entendemos por qué Job fue entregado a Satanás, para que Dios mostrara que el verdadero amor a Él y la verdadera fe en Él no depende de las circunstancias. Job lo resume cuando él dice, aunque me matare, todavía confiaré en Él. Cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La gran verdad del libro de Job es que, sea que usted posea o no las bendiciones de esta vida, o que sea despojado hasta quedar desnudo de todo, la verdadera fe en Dios y el verdadero amor hacia Él permanece firme porque no se basa en lo que hemos recibido mediante la bendición, está basado en quién es como un Dios digno. Entonces Job fue un instrumento usado por Dios, entregado a Satanás, para que Dios enseñara una gran verdad de manera clara. Después Cristo fue nuestra segunda ilustración de uno entregado a Satanás. Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, dice en Mateo 4. Literalmente el Espíritu Santo lo llevó a la tentación de Satanás para que él fuera probado como alguien quien era perfecto, y mediante la victoria sobre Satanás en el momento de su debilidad, después de 40 días de ayuno, pudiera demostrar su poder sobre Satanás, que inclusive en su momento más débil era más que un vencedor ante Satanás, lo cual significa que si él tuvo la victoria en esa tentación, él en última será victorioso en la gloria de su segunda venida, cuando Satanás sea atado para siempre en el infierno. Entonces Cristo fue entregado a Satanás también para que él pudiera demostrar su perfección y su poder definitivo sobre el enemigo. En 2 Corintios 12 vimos nuestra tercera ilustración, quien fue Pablo. Pablo fue entregado a Satanás. Se le dio un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y él dijo, me glorío, me regocijo en eso, porque en mi debilidad su fortaleza es perfeccionada. Entonces Pablo fue entregado a Satanás con limitación, como todos estos lo fueron. Usted recuerda que Job fue entregado a Satanás, pero Dios estableció límites. Hubieron límites establecidos en términos de Cristo. Hubieron límites establecidos en términos de Pablo. Pero en el caso de Pablo, para que él pudiera ser humilde y dependiente, se le dio un mensajero por parte de Satanás. Después vimos a Pedro. Y Pedro también, Jesús le dijo en Lucas 22:31, Satanás desea tenerte para que él te zarandee como a trigo. Quizás Satanás había venido a Dios, como hizo con Job, y le dijo, quiero a Pedro, te voy a mostrar qué tipo de hombre es él. Lo voy a desnudar. Quizás le dio algo del mismo discurso que le dio acerca de Job, y entonces Pedro fue entregado a Satanás, no porque él había cometido algún pecado deliberado o había vivido en alguna actitud desafiante, rebelde, pero Jesús dijo, cuando haya regresado, cuando tú estés vuelto, fortalece a los hermanos. Y aprendimos que en eso Pedro fue entregado a Satanás para que él pudiera fortalecer a otros que atravesarían por el mismo problema. Entonces, en esos casos de Job y Cristo y Pablo y Pedro, hubo un propósito positivo en el plan soberano de Dios. También estaba leyendo esta semana acerca de aquellos que van a sufrir en la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, en los versículos 21 y 22, habla de aquellos que van a sufrir durante la tribulación
apenas antes de la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 6, los muestra clamando porque han sido matados en esa tribulación. Habrán creyentes privados de comida, privados de agua, privados de un trabajo, privados de sus vidas durante la tribulación, cuando Satanás esté desatado por todo el globo terráqueo. Pero cuando usted llega a esos mismos santos redimidos en el capítulo 7 de Apocalipsis, los presenta habiendo salido de la tribulación, con sus túnicas lavadas, habiendo sido limpiados en la sangre del Cordero, y dice que están día y noche por los siglos delante del trono de Dios, alabando y sirviéndolo. Y creo que lo que eso está diciendo es que habrá una generación entera de creyentes literalmente entregada a la furia de Satanás, que será desatada en la tribulación, para que cuando hayan salido de eso, tendrán un nivel de alabanza a Dios que pueda exceder a todas las demás generaciones redimidas. Entonces Dios en últimas va a recibir alabanza de aquellos que han sufrido mucho debido a que su liberación es tan grande, tan gloriosa. Quiero que pase Apocalipsis capítulo 2 por un momento y el versículo 9 y 10. El mensaje a la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe, versículo 8, estas cosas. Dice, el primero y el postrero, que estaba muerto y está vivo, este es Cristo. Y Cristo dice, conozco tus obras, tribulación, pobreza, pero eres rico. Sé lo que has enfrentado, sé que has enfrentado tribulación, sé que has enfrentado pobreza. Conozco la blasfemia de aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son, y son la sinagoga de Satanás, falsos maestros. No temas nada de esas cosas que sufrirás. He aquí, ahora observen esto, el diablo arrojará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Este es un periodo breve de tiempo. Sé fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida. Escucha, en esa pequeña iglesia en Esmirna, habían creyentes que fueron perseguidos por la fe, fueron perseguidos por el diablo hasta la muerte. Dios permitió que el diablo los matara y después los recompensó con una corona de vida. Dios desea recompensar a sus hijos y recompensa de la manera más noble a aquellos quienes de manera dispuesta entregan su vida en la persecución. Sí, hemos visto a partir de todas estas ilustraciones que los verdaderos creyentes, los mejores de los creyentes, líderes como Job y Pablo y Pedro y congregaciones como la iglesia en Esmirna, de aquellos que vendrán en la tribulación, pueden ser entregados a Satanás para cumplir los propósitos soberanos de Dios, para probar la legitimidad y la virtud de la fe salvadora, para mantenerlos humildes y dependientes de Dios, para capacitarlos para fortalecer a otros que van a enfrentar pruebas, con el propósito de alabar a lo largo de toda la eternidad porque han sido librados de tanto, y con el propósito de entregarles recompensa eterna especial. Sí, los creyentes pueden ser entregados a Satanás para enfrentar problemas físicos, para enfrentar problemas en la familia, inclusive para enfrentar la muerte y cumplir así propósitos divinos. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto de esto. Ser entregado a Satanás no por una razón positiva, sino por una negativa, porque este es el punto en 1 Timoteo capítulo 1. Estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás, no para que ellos pudieran probar la verdad de su fe, no para que pudieran mantener humildad y dependencia, no para que pudieran fortalecer a otros, no para que pudieran recibir una corona de vida, no para que pudieran dar alabanza eterna, ilimitada y sin estorbos al Cristo vivo, quien los había librado y los había hecho atravesar por una tribulación terrible. No, fueron entregados a Satanás por motivos de juicio. Eso es diferente, por juicio. Y las Escrituras ilustran esto de manera muy apropiada. Regresemos a 1 Samuel capítulo 16 y le voy a mostrar varias ilustraciones de esto conforme avanzamos brevemente. 1 Samuel capítulo 16, Samuel viene a ungir a aquel a quien Dios ha escogido para ser el nuevo rey. Retomamos la narración en el versículo 12. Samuel ha llegado a la casa de Isaí. Dios ha escogido uno de los hijos de Isaí. Él lo envió y lo trajo. Él era atractivo físicamente, la idea es que él era masculino, él era apuesto, y el Señor dijo, levántate, úngelo, este es él. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. Ahora aquí está la unción de David, el hijo de Isaí, para que fuera el rey de Israel, para reemplazar a Saúl. Saúl había recibido la unción del Espíritu de Jehová. Ese no es un comentario acerca de su salvación personal o acerca de su espiritualidad. El Espíritu del Señor vino aquí
para la función de rey, así como el Espíritu del Señor había venido en Jueces 16, en Sansón como el juez de Israel. Esto es, para gobernar al pueblo, para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse. No es cuestión de comentar acerca de la espiritualidad ni de Saúl o David. El Espíritu del Señor había estado en Saúl por la razón de que él era rey, para que Dios cumpliera su voluntad a través de ese rey. Versículo 14 dice eso. El Espíritu de Jehová dejó a Saúl. Ahora, si eso tuviera que ver con su salvación personal, será algo totalmente diferente, pero el punto es que cuando el Espíritu vino sobre David, el Espíritu dejó a Saúl porque la venida y la partida del Espíritu Santo en referencia a estos dos hombres tenía que ver con su función como rey de Israel, para que la voluntad de Dios fuera cumplida a través de su gobierno. Ahora observen el versículo 14. Cuando el Espíritu de Jehová partió de Saúl, un espíritu maligno por parte de Jehová lo afligió. La gente se preocupa acerca de cómo el espíritu maligno pudiera venir del Señor. No significa que el Señor es malo, no significa que el espíritu malo moraba en la presencia del Señor. Lo único que significa es que inclusive los demonios no pueden funcionar a menos de que el Señor les permita hacerlo. Y cuando el espíritu del Señor partió de Saúl, es como si Dios lo hubiera entregado a Satanás. Y Satanás envió a algún demonio muy clave, poderoso, quien salió y se convirtió en el compañero constante de Saúl. Y la palabra afligió, esa palabra común en el Antiguo Testamento, significa aterrar o atormentar. Él fue atormentado por un demonio. La palabra poseído por demonios no es un término bíblico. Es mejor usar un término bíblico para que podamos entender de qué estamos hablando en referencia a pasajes de las Escrituras. Saúl fue atormentado por un demonio. Fue atormentado por un demonio. A pesar de que el Espíritu del Señor estuvo en él para gobernar como rey, él era dado a juicios intempestivos. Sus decisiones tomadas bajo presión fueron torpes. Una de ellas casi le causó que ejecutara a su propio hijo por comer miel. Él cayó presa al orgullo. Él menospreció la autoridad de Samuel y quiso el control unilateral y quiso confianza plena y confianza y gloria por parte de todo el pueblo en lugar de compartirla con alguien. Él era avaro, él desfiló su injusticia por todos lados, él desobedeció de manera abierta a Dios, él asumió la función de un sacerdote y él trató de esconder su desobediencia bajo una máscara de espiritualidad. Él era un hombre muy impío, un hombre muy malo. Como resultado de esto, el Espíritu del Señor lo dejó y un espíritu malo vino para aterrar a este hombre hasta su muerte. En el capítulo 18 vemos una pequeña lección de esto. Y David estaba donde Saúl estaba. David era el que tocaba el arpa para Saúl. Usted conoce la historia. Y Saúl envió a hombres de guerra y lo elevaron a un lugar de prominencia y ganaron una gran batalla, la matanza de los filisteos mencionada en el versículo 6. Y conforme regresaban, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel, y conforme marchaban de regreso hacia Jerusalén, estaban bailando y cantando, y había gozo, y había instrumentos de música. Y las mujeres hablaban una a la otra conforme tocaban, y esta era la canción que ellas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Ahora un egomaniaco como Saúl nunca va a poder enfrentar eso. Y Saúl estaba muy enojado, el dicho le desagradó, y él dijo, le han atribuido a David decenas de miles y a mí me han atribuido miles. ¿Y qué es lo que le falta más que el reino? Ahora él había sido ungido, pero él todavía no había tomado el trono. Y Saúl estaba muy aterrado y él veía con envidia a David a partir de ese día en adelante. Y llegó a suceder el siguiente día que un espíritu malo por parte de Dios vino sobre Saúl. Él fue aterrorizado de nuevo. Él profetizó en medio de la casa, aparentemente algunas expresiones estáticas. Y David tocó con su mano para tratar de calmarlo, como en otras ocasiones. Y había una lanza en la mano de Saúl. Él era un gran guerrero, un hombre hábil con la lanza. Y Saúl arrojó la lanza y dijo, voy a clavar a David a la pared. Lo voy a clavar a la pared. David escapó de su presencia 2 veces. Y allí en el capítulo 19, versículo 9, el espíritu malo por parte del Señor estaba en Saúl, conforme él estaba en su casa, con su lanza en su mano. Y David tocaba con su mano, y Saúl buscaba matar a David, inclusive clavarlo a la pared con la lanza, pero él se salió de la presencia de Saúl, y él metió la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. Ahora este hombre está aterrado por demonios. La historia de Saúl, el hombre atormentado, va de mal en peor. Cuando ese demonio le era dado y él era entregado a Satanás, aunque él había estado bajo el Espíritu del Señor, aunque él había sido parte del pueblo del pacto de Dios y había conocido la protección de eso, sea o no que fue un creyente verdadero, él había conocido la protección del pueblo del pacto. Él había conocido la protección que viene
por estar dentro del marco en el que Dios está derramando el cumplimiento de sus promesas. Él había conocido la presencia del Espíritu del Señor como Rey, pero él ahora ha sido expulsado. El Espíritu del Señor se va, ahora él está solo, abandonado al reino de Satanás. Y él no solo se convierte en alguien melancólico, no solo que está triste, no es alguna desorientación psicológica, él es demonizado y él está sujeto al control de un poder sobrenatural maligno, vil e impío, quien lo lleva a la locura, al asesinato masivo, al ocultismo y en últimas a cometer suicidio. Y como Tomás Manton, el puritano, dijo, el diablo se deleita en atormentar a hombres con terrores irracionales. El diablo tanto tienta como aflige. El Señor lo entregó al poder infernal, no para instruirlo en la soberanía divina, no para que él pudiera mantener su humildad, él no tenía ninguna, no para hacerlo dependiente, no para ayudarlo a fortalecer a otros, no para darle una corona de vida, no para hacerlo, alabarlo a él por toda la eternidad, sino para castigarlo, para juzgarlo. Y él se fue al foso del ocultismo. Él entonces consultó a la bruja de Endor, metiéndose con médiums y espíritus demoníacos. Y cuando el Señor regresó en forma del Espíritu en el capítulo 19 y causó que él profetizara, él estaba tan fuera de control en la profecía que él terminó desnudándose, terminó postrado en el suelo y totalmente expuesto, exhibido en humillación total. Realmente, en un sentido, despojado de su propio entendimiento. Más adelante él masacró a un grupo entero de buenos sacerdotes porque ellos le habían dado provisiones a David y él entonces terminó su vida en suicidio, el cual, por cierto, es un acto raro en todos los anales de la historia de Israel, pero no raro entre aquellos que son entregados a Satanás. Observe Juan 13. Vayamos a Juan 13. Juan 13, versículo 27. Es el aposento alto, es la noche de la traición de Jesucristo. El personaje principal de nuestro enfoque es Judas Iscariote, el hijo de Simón. Judas, quien había visto todo lo que él hizo, oyó todo lo que él dijo, observó los milagros. Judas, quien no podía negar ni la veracidad de Cristo. Judas, quien no podía negar ni la perfección de Cristo ni el poder de Cristo, lo había rechazado todo. Y dice en el versículo 27, una de las afirmaciones más trágicas en las Escrituras, después de haber tomado esa pieza de pan y haberla mojado, lo cual era parte de la comida de la Pascua, Satanás entró en él. La agenda divina estaba establecida y Dios entregó a Judas a Satanás. Él había sido parte de la comunidad de los apóstoles. Él había sido aislado de la furia plena del mundo de Satanás debido a la protección de ese grupo, el cual Dios había bendecido tanto por la presencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ahora él está fuera de ese grupo, él es entregado a Satanás. Satanás entra en él. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo pronto. Y en Lucas capítulo 22, versículo 3, el texto lo expresa de esta manera, simplemente para añadir al entendimiento que usted ya tiene. Después entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, siendo contado entre los 12, y él fue por su propio camino y planeó con los principales sacerdotes y capitanes cómo podía traicionarlo, y ellos tuvieron gusto y acordaron con él darle dinero. Él salió, activado por Satanás, vendió a Jesucristo, después salió en remordimiento, se amarró una cuerda en su cuello y se colgó a sí mismo. Se rompió la cuerda o la rama, él cayó, se pegó en una roca, y se salieron sus entrañas por todos lados. Suicidio, así como Saúl, entregado a Satanás, sacado de ese lugar de protección. Saúl creyó ilustra al incrédulo, quien es bendecido al estar en la presencia del pueblo prometido de Dios. Judas lo mismo, pero expulsados como un juicio en contra de sus corazones malos. Vayamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hubo cierto hombre en el versículo 1 llamado Ananías, que tenía una esposa llamada Zafira. Ellos vendieron una posesión. Obviamente prometieron al Señor que le darían todo lo que habían recibido de la venta, 100%, pero se quedaron con parte del precio. Entonces le mintieron al Espíritu Santo. Vinieron entonces pretendiendo haber dado todo, lo colocaron a los pies de los apóstoles, el Espíritu Santo instruyó a Pedro acerca de la mentira. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué? Aquí viene, ha llenado Satanás tu corazón. Cuando él mintió al Espíritu de Dios fue el resultado de una intención mala, la cual literalmente lo entregó a Satanás. Ahora, creo que no hay razón por la cual debamos suponer que este no es un creyente. Después de todo, fue el Espíritu Santo a quien él mintió, y solo un creyente tiene una comunión así con el Espíritu Santo. Él le mintió al Espíritu Santo. El resultado, versículo 5, es que él cayó y murió. Creo que el Señor lo entregó a Satanás. Satanás lo llenó y Satanás lo mató. Su esposa se apareció 3 horas después. No sabía lo que había pasado. Ella entró, la misma historia pasó, versículo 9. ¿Cómo es que se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu de Dios o al Espíritu del Señor? Aquí los pies de aquellos que han sepultado a tu marido están a la puerta y te van a sacar a ti. Ella cayó inmediatamente a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido, y gran temor vino sobre todos. Ahora aquí están 2 creyentes que mintieron al Espíritu Santo.
Fueron entregados a Satanás. Satanás es el que, según Hebreos 2, tiene el poder de la muerte. Hay ocasiones cuando Dios entrega personas a Satanás para usar ese poder. Y en ese caso, eso es lo que pasó. Lo entregó a él debido al pecado. En el caso de Judas, un incrédulo. En el caso de Saúl, probablemente un incrédulo. En el caso de Ananías y Zafira, creyentes, entregados a Satanás para ser disciplinados. Dice usted, ¿se fueron al infierno? No, se fueron al cielo si eran verdaderos creyentes, pero el juicio, no obstante, fue excesivamente severo e hizo que otros tuvieran mucho temor. Entonces hay aquellos que están dentro de la comunidad protegida que pueden ser entregados a Satanás, no para enseñar alguna gran verdad, no para mantener humildad, no para fortalecer a otros, no para ganar una recompensa, no para que alaben eternamente a Dios, sino por juicio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, y es un pasaje conocido. Se sabe, versículo 1 dice, esto es conocimiento común, todo el mundo lo sabe. Pablo dice, no lo he oído de una fuente, sino de muchas fuentes, que hay fornicación. Esa es la palabra porneía, de la cual obtenemos pornografía. Hay fornicación entre ustedes. Esta es una iglesia, esta es la iglesia en Corinto, quien se enorgullecían y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos pensaban que eran reyes, ellos pensaban que conocían todas las respuestas. Esta es una iglesia, y hay fornicación entre ustedes, el tipo de fornicación que ni siquiera es discutida entre los paganos. ¿Qué tipo de fornicación es esa? Incesto. Uno tenía a la esposa de su padre. Ahora hay un par de cosas que necesitas saber acerca de esto. El hecho de que la palabra fornicación es usada en lugar de adulterio nos lleva a pensar que podría significar algo fuera del matrimonio, de tal manera que lo que pudo haber pasado aquí es que la esposa del padre indica a una madrastra. De otra manera, él habría usado la palabra madre, tener sexo con su madre. Pero la esposa del padre lo coloca probablemente en la categoría de una madrastra. Y la palabra fornicación lo puede sacar del matrimonio. Entonces lo que pudo haber sucedido es que un hijo comienza una relación sexual con su madrastra, termina en divorcio, y la relación continúa como fornicación afuera del matrimonio después del divorcio. Esa es una posibilidad real. Bien pudo haber sido que la mujer ni siquiera estaba en la iglesia, pero en lugar de que la iglesia hubiera hecho algo acerca de esta relación incestuosa, que quizás había causado un divorcio y pudo haberse llevado a cabo con una mujer no regenerada, todas estas cosas, en lugar de que ellos hicieran algo acerca de esto, versículo 2 dice, se jactan de esto, están envanecidos y ni siquiera están tristes por esto. Deberían haber sacado al que ha hecho esto de entre ustedes, deberían haberlo excomunicado. Dicho de manera simple, deberían haberlo entregado a Satanás. Sáquenlos de la iglesia. No les dejen disfrutar de la protección de la iglesia. ¿Dice usted, es este un creyente? Creo que lo es, como lo veremos. Pablo dice en el versículo 3, yo digo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Yo ya he juzgado como si yo estuviera presente con respecto a aquel que ha cometido esta obra. No estoy ahí, pero sé lo que debe ser hecho. No estoy ahí, pero sé exactamente cómo esta persona debe ser tratada. He emitido mi juicio en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando ustedes estén congregados y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, entregar a ese a Satanás. ¿Qué quiere decir ahí? ¡Sáquenlo! Este es el único otro lugar en el que los términos de 1 Timoteo 1:20 son usados. Entréguenlo a Satanás, lo cual significa sáquenlo de la iglesia. No le permitan disfrutar de la protección de la iglesia. En las palabras de Mateo 18, has atravesado por el proceso disciplinario de ir a él, 2 o 3 han ido con él, la iglesia ha ido a él, ahora trátenlo como un pagano y como un publicano, como alguien de afuera, sáquenlo. La instrucción que también viene a la mente es 2 Tesalonicenses 3:6. Aléjense de todo hermano que anda de manera desordenada. Versículo 14. Si no obedecen la palabra de esta epístola, señalen a ese hombre y no se asocien con él, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Eso es la disciplina de la iglesia cuando llega a su límite. Esa es la razón por la que en el servicio de comunión, cuando nos congregamos, como dice en el versículo 4, cuando nos congregamos, como lo haremos en esta noche en la comunión, si hay disciplina que debe ser aplicada, es hecha ahí. Los vamos a sacar. Pero he notado a lo largo de mi propio ministerio que hay algunas personas que ni siquiera sabemos que el Señor está sacando. Y con frecuencia me pregunto por qué las personas se desaparecen y no se aparecen por largos periodos de tiempo. Y después oigo acerca de la tragedia que están enfrentando en su vida, un matrimonio que está destrozado, inmoralidad, embriaguez y todo este tipo de cosas. Y me doy cuenta de que no sabíamos, Dios sabía, y lo que no pudimos nosotros limpiar, Dios lo hizo. Sácalos, dice él, sáquenlos, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? No puedes tener eso en la iglesia. Límpienlo. Y después en los versículos 9 y 10, él dice, les estoy diciendo que no se asocien con esas personas, con fornicadores, con avaros, con extorsionadores, con idólatras. Y no estoy hablando de los mundanos, estoy hablando de los que son llamados hermanos, que son fornicadores y avaros e idólatras, y borrachos y extorsionadores. Ni siquiera coman con ellos. Al final del versículo 13,
Saquen entre ustedes a ese impío, entréguenlo a Satanás. Ahora de regreso al versículo 5. Cuando los entregan a Satanás es para la destrucción de la carne. ¿Entendieron eso? Es para la destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? O puede significar muchas cosas. Ataque al corazón, cáncer. He visto eso. Enfermedad venérea, sida. Podrá significar adulterio en un matrimonio. Podrá significar la destrucción de una casa. Podrá significar la enfermedad de un miembro de familia. Escuche, ¿cómo fue para Job el ser entregado a Satanás? Todas esas cosas. Podrá significar la pérdida de un trabajo, la pérdida de tu carrera. Cuando eres entregado a Satanás, no hay manera de proyectar lo que podría pasar. Pero creo que pasamos por alto la realidad que eso pasa muchas veces más de lo que estamos dispuestos a admitirlo. Y podríamos atribuir las enfermedades y desastres a muchas otras cosas cuando pertenecen a esta categoría aquí, la destrucción de la carne. Observe que la destrucción es limitada. Fue limitada en Job, y fue limitada en Pablo, y fue limitada en Pedro, y es limitada aquí. Satanás puede destruir su carne, pero su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Esta es la razón por la que yo creo que usted tiene aquí un cristiano, y también la referencia a un hermano en el versículo 11. Usted no puede destruir un alma que pertenece a Dios, pero puede con toda seguridad devastar su mundo físico, su vida física. Puede pasar. Usted no debe querer ser entregado a Satanás como disciplina. Quiero mostrarle otro pasaje que habla de esto. Apocalipsis capítulo 2. Esta es una iglesia. Esta es una iglesia, la iglesia en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Y al escribirle a la iglesia, el Señor Jesucristo dice, conozco tus obras, versículo 19, tu amor, tu servicio, tu fe, tu paciencia, tus obras, que las postreras son más que las primeras. Son una iglesia muy ocupada, muy activa, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, aquí están. Has permitido que esa mujer Jezabel, y quizás no es una mujer literalmente llamada Jezabel, pero un tipo de Jezabel, una mujer idólatra que odia a Dios, que se llama a sí misma profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer vino, llevó a la iglesia en la inmoralidad y a la falsa doctrina, y él dice, le he dado tiempo a ella y a sus seguidores, claro, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y ella no se arrepintió. La inmoralidad y falsa doctrina. Como no hubo arrepentimiento, la voy a aventar, la voy a arrojar a una cama. Implicación, muy bien. Si ella quiere estar en la cama, la voy a arrojar a una cama. Muy bien. La voy a aventar, la voy a arrojar a una cama con Satanás. Eso es lo que voy a hacer. Y a todos los que cometen adulterio con ella, y esa cama va a ser una cama de gran tribulación, a menos de que se arrepientan de sus obras, y voy a matar a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y voy a dar a cada uno según sus obras. Pero a ustedes les digo, y al resto que están en Tiatira, escuchen esto, y a todos los que no tienen esta doctrina, los que no siguen a Jezabel, y los que no han conocido las profundidades de Satanás. Él hace un contraste entre esos creyentes verdaderos y los creyentes obedientes, con los que son arrojados a la cama del problema y la fornicación, que han conocido las profundidades de Satanás. Él literalmente los llevó a las profundidades de Satanás. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Piensen esto. Ser entregado a Satanás. Ahora necesitamos tener mucho cuidado. Aquellos de ustedes que son incrédulos en la iglesia, que simplemente vienen para encontrar el beneficio que puedan obtener, están en peligro de ser entregados a Satanás para enfrentar juicio eterno. Aquellos de nosotros que somos creyentes, al cultivar desobediencia o doctrina falsa o inmoralidad, estamos en peligro de ser entregados a Satanás por motivos de disciplina, lo cual puede resultar en todo tipo de problema físico, los desastres que son indicados en todos estos textos, como también la muerte misma. Como puede ver, Pedro dijo que el diablo anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar, tragar, consumir. Y cuando usted es entregado a Satanás, usted es entregado a su poder consumidor. Ahora recuerde, ¿qué está diciendo Pablo? Regresemos a 1 Timoteo, y creo que ahora lo tenemos en perspectiva. ¿Qué está diciendo aquí cuando él dijo a quienes entregué a Satanás, Himeneo y Alejandro? Lo más probable es que no eran creyentes porque habían corrompido el evangelio. Y él los entregó para que pudieran aprender la consecuencia de la blasfemia. Ahora no sabemos si eso significaba que iban a morir, o si significaba alguna enfermedad, o la devastación de sus posesiones, o la pérdida de todo lo que tenían. Fuera cual fuera la destrucción que Satanás quería traer dentro de lo que Dios permitiera, lo enfrentarían. Pero Pablo está diciendo, mira Timoteo, tienes que pelear una batalla en liderazgo en la iglesia. ¿Se acuerda lo que dijimos en primer lugar? Tienes una responsabilidad y rindes cuentas a la iglesia, versículo 18. Tienes una responsabilidad y rindes cuentas al Señor, versículo 19, para guardar la fe y una conciencia pura. Y ahora tienes una responsabilidad y rindes cuentas porque tienes que enfrentar al enemigo. Y te he dado el ejemplo. Lo que les hice a eso, tienes que hacer con el resto de aquellos que corrompen a la iglesia con falsa doctrina e impiedad. Ahora veamos el versículo 19 y veamos lo que dice acerca de ellos. Él los llama algunos son los mismos algunos de los versículos 3, 6 y 7. Habían algunos pastores en la iglesia de Éfeso y quizás en las iglesias que estaban cerca, que estaban enseñando falsedades. Pero estos pastores
lo cual se refiere a una buena conciencia. No estaban interesados en una conciencia pura. ¿Qué les dije? La teología mala siempre emana de la moralidad mala. La doctrina de un hombre siempre se acomoda a su moralidad. Y cuando la gente rechaza la verdad de la palabra de Dios, lo hace porque quiere sustituir un sistema que acomoda su deseo por el pecado. Entonces hay algunos que no tienen interés en una buena conciencia. No están interesados en absoluto en eso. De hecho, la cual desechando la palabra apodeo, es una palabra muy fuerte, significa rechazar violentamente, significa descartar de manera agresiva. No quieren tener nada que ver con ello. No quieren una conciencia pura. No quieren vivir para la santidad. No quieren vivir para la pureza. Quieren vivir para su propia lujuria, su propio éxito, su propia gratificación. Y como resultado, hacen a un lado la buena conciencia y naufragan en cuanto a la fe. Es como quitar el timón. Usted está a la merced del viento y del mar. Confiesan ser cristianos y pastores y maestros de la ley de Dios, pero no tienen interés en la pureza, no tienen compromiso con la santidad. Literalmente están privados de cualquier verdad. Naufragaron en cuanto a la fe porque la verdad no emana de un corazón inmoral. No, una conciencia mala y el error siempre van de la mano. En 2 Timoteo 2 encontramos una nota que debe ser comparada con esto. Dice su palabra, este tipo de personas carcomerá como gangrena. Mata, de los cuales son Himeneo, aquí es mencionado de nuevo, y esta vez, y en esta ocasión otra persona, Fileto, quien con respecto a la verdad han errado. Y después en el versículo 19 dice que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad. Entonces vemos al error y la iniquidad de nuevo. Estos hombres han errado, no erres tú, apártate de la iniquidad, el cimiento del cual el error viene. La tierra de la cual crece el error es la tierra de la impiedad. Entonces estos hombres no estaban interesados en una buena conciencia, estaban interesados en la maldad, y entonces quitaron el timón, el cual es la conciencia y da guía, y estaban a la merced del viento y el mar, y ellos naufragaron en cuanto a la fe. Y los nombra para todo el tiempo. Himeneo, quien también es mencionado, como leí en 2 Timoteo 2:17, no sabemos nada acerca de él. Él simplemente es mencionado 2 veces. El otro es Alejandro. Hay un Alejandro mencionado en 2 Timoteo 4, 14 y 15. Hay un Alejandro mencionado en Hechos 19, 33 y 34. No hay razón para creer que son el mismo, porque el nombre era tan común como el nombre de Juan es en la actualidad. Un nombre muy, muy común. Lo que tenemos aquí entonces son 2 pastores, 2 egoístas, que creen que son muy buenos en sí mismos, que querían ser maestros de la ley prominentes, pero no conocían nada de lo que estaban hablando, sustituían mitos y genealogías y fábulas y razón humana por la revelación de Dios y vivían vidas horrendas, impías. Y Pablo dice, lo saqué. Y ese es el patrón, Timoteo. Si vas a ser un buen soldado en la buena batalla, entiende cuál es tu obligación para con la iglesia, entiende cuál es tu obligación para con el Señor, y entiende cuál es tu obligación de enfrentar al enemigo. Ahora, cuando él dice, a quienes entregué a Satanás, él quiere decir, los saqué de la iglesia, los saqué. Saqué a esas personas que están pecando de la protección y aislamiento y refugio del pueblo de Dios. Los saqué y los coloqué en el dominio del diablo, lejos de las influencias de todo lo que es bueno y piadoso. ¿Por qué? Para que aprendan a que no puedes blasfemar y salirte con la tuya. Y la palabra aprendan, paideuo, es entrenar mediante el castigo. Entrenar mediante el castigo. Es una palabra muy significativa. Es usada en Lucas 23, versículos 16 y 22, es traducida disciplinar. Y habla de los azotes que le fueron dados a Cristo. Es entrenar o castigar a alguien con golpes físicos o de aflicción. En 2 Corintios 11, usted conoce ese pasaje. Pablo habla, 1 Corintios 11 más bien, del servicio de comunión y cómo hay algunos que están débiles, enfermos y algunos han dormido. Y él dice que cuando somos juzgados, cuando el Señor quita nuestra vida, cuando Él permite que el diablo nos mate o nos produzca una enfermedad, somos disciplinados por el Señor. Es esa misma palabra. Somos entrenados mediante el sufrimiento, así como usted tiene que entrenar a un hijo con dolor físico. Y eso es lo que le va a pasar a estas personas. La palabra es usada de manera repetida en el Nuevo Testamento para hablar de entrenamiento mediante castigo, entrenamiento mediante sufrimiento. Es usada en 2 Corintios 6, 9 y dice, como disciplinados, como azotados, pero no matados. En otras palabras, somos golpeados por todos lados físicamente, aunque quedamos cortos de la muerte, de nuevo indicando su uso de esa manera. En Hebreos 12 es usado en los versículos 6, 7 y 10. Cuando el Señor disciplina, Él disciplina mediante el castigo, el sufrimiento. Ahora, el punto es este. Usted no puede ver esta palabra para que aprendan, sin entender que conlleva la idea de un castigo físico. No sé qué enfermedad tenían, no sé qué desastre vino a su vida, no sé si significó su muerte,
pero fueron entregados a Satanás para ser castigados como una lección de que usted no puede blasfemar, una lección para ellos y una lección al resto del mundo. Blasfemar significa calumniar a Dios, ridiculizar a Dios, blasfemar el nombre digno por medio del cual sois llamados. Santiago 2:7 dice, en los postreros días, 2 Timoteo 3:2 dice, habrán blasfemos, pero los blasfemos, aquellos que ridiculizan a Dios, que calumnian a Dios, están en un peligro grave. Ahora dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Cualquier cosa que usted hace que desobedece a Dios es blasfemia. Cualquier cosa que usted dice que habla mal en contra de Dios es blasfemia. Y cualquier blasfemia necesita disciplina. Y usted o yo, cualquier persona que hace algo en contra de la voluntad y el propósito de Dios, quien actúa de una manera impía, que calumnia la persona de Dios, calumnia la naturaleza de Dios, la persona de Dios, o que niega o desobedece la palabra de Dios, es un blasfemo a un grado u otro, y por lo tanto es susceptible a ser instruido mediante un castigo físico, las lecciones que sean necesarias para llamarnos a alejarnos de eso. Entonces hay aquellos que por el diseño soberano de Dios son entregados a Satanás, y Dios tiene un propósito positivo en mente. Hay aquellos quienes bajo la soberanía de Dios y por la dirección de la iglesia son entregados a Satanás, y Dios tiene algo negativo en mente: el aplicar castigo severo para efectos del juicio final, definitivo, eterno, o para efectos de castigo temporal. En cualquiera de los dos casos, para que puedan aprender la consecuencia de la blasfemia. Y la blasfemia, lo vuelvo a decir, es cualquier desobediencia o cualquier calumnia o rechazo de la persona y voluntad de Dios. Hay varias cosas entonces que debemos recordar, conforme resumimos esto. Ser entregado a Satanás puede ser por causa de Dios, como Job, por causa de Dios, para que Dios enseñe algo. Puede ser para mi beneficio, como Pablo, para que pueda mantener humildad y dependencia. Puede ser para el beneficio de otros, como Pedro, para que pueda instruir a otros. Puede ser por el deseo de Dios de recompensar y dar una corona de vida. Puede ser para producir gran alabanza y ahí se acaba todo. Pero por otro lado, puede ser por causa de disciplina, como en el caso de un hermano incestuoso en Corinto o Ananías y Zafira. Puede ser para ser disciplinado hasta la muerte, como en el caso de la iglesia en Tiatira, cometer fornicación y escuchar a falsa doctrina. También puede ser por causa del juicio final, como en el caso de Saúl o Judas o Himeneo y Alejandro. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo evita usted la parte de disciplina y la parte del juicio? Al recibir la verdad y la santidad de Dios en Cristo. Y ese realmente es el mensaje. Todo esto fue para llevar a esto. Puede ser que Dios quiere entregarme a Satanás. Puede ser para sus propios propósitos. Quiere que yo sufra alguna herida por parte de Satanás a un grado u otro, a un nivel u otro en mi vida. Mi única oración es que sea para su gloria y mi bien y el fortalecimiento y extensión de su reino, no para castigo ni para disciplina, y que si es necesario que yo tenga que sufrir en manos de algún mensajero de Satanás, como Pedro, ser entregado por un corto periodo de tiempo, solo puedo orar porque a partir de ahí Dios pueda recibir una mayor gloria y que yo sea un siervo más fiel, y eso me hace darle la bienvenida el ser entregado, si ese es el diseño de Dios, en contraste a ser entregado por ser castigado físicamente por la blasfemia. Entonces, como creyentes, buscamos evitar eso mediante la búsqueda de una vida santa. Oremos. Señor Dios, venimos con corazones que literalmente han sido conmovidos por lo que la palabra nos ha hablado el día de hoy. Sabemos que estamos en una guerra grande, sobrenatural, y sabemos que como cristianos te pertenecemos a ti. Y sea como sea que tú escojas usarnos como tus soldados, queremos ser usados. Sea cual sea la pérdida que necesita haber para que pueda haber una mayor ganancia, lo podemos aceptar. Pero, Señor, no buscamos ser disciplinados, ser entregados a Satanás para la destrucción de la carne, por hacer algo mal, por la blasfemia contra ti, porque hemos rechazado la vida santa a la cual nos has llamado y para lo cual nos has capacitado en tu espíritu. Entonces, Señor Dios, llámanos a la obediencia y lleva a cabo eso por el poder del Espíritu. Aléjanos del mundo y los pecados sutiles que nos llegan a parecer como si no fueran pecados en absoluto, sino que son blasfemias en contra de ti. Muéstranos esas fallas secretas, esos pecados presuntuosos de los cuales escribió el salmista, para que podamos conocer tu mano de bendición como tú lo quieras expresar. Queremos tener la perspectiva más amplia, y eso consiste en ver el conflicto espiritual y ser parte del mismo, de la manera en la que podamos para tu gloria. Guárdanos de pelear de manera pobre, y ayúdanos a pelear la buena batalla, reconociendo que nuestra responsabilidad
para con la iglesia, como aquellos que somos llamados y comisionados y confirmados para el servicio, reconociendo nuestra responsabilidad para contigo, a guardar la fe y una conciencia pura, y reconociendo nuestra responsabilidad de enfrentar al enemigo para que la iglesia pueda mantener su pureza. Padre, ayúdanos a encontrar esa maldad en nuestros propios corazones, a encontrar esa maldad que está entre nosotros. Y Señor, lo que nosotros no podemos encontrar, que tú lo encuentres y lo quites para que seamos un testimonio para tu gloria. Y oro también, Señor, para cualquiera en esta congregación en esta mañana que ya fueron entregados a Satanás, que ya están sufriendo en sus manos. Sea por una razón positiva, Señor, dales gran fe y fortaleza en ello, edifícalos, hazlos más útiles. Y Señor, si es por motivos de disciplina, que se arrepientan, que se vuelvan de su pecado para que puedan ser recobrados del diablo. Si es porque están al borde del juicio eterno, en las manos de Satanás, oh Dios, que ellos se entreguen al Salvador antes de que sea demasiado tarde. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los